Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios del mes de marzo de 2024. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la distinguida presencia de los actuarios Rodrigo Díaz y Graciela González de Suizre. Ellos van a platicarnos sobre criterios ambientales, sociales y de gobierno. El subtítulo de la presentación está en pantalla, se llama Asegurar una administración de riesgos sostenibles. Su servidor, José Daniel López Barrientos, les da la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización. Les presento muy brevemente a nuestros expositores. Se trata de la actuaria Graciela González Francisco, quien, pues estudió actuaría en la Universidad de Anáhuac, México. También está con nosotros el maestro Rodrigo Díaz Infante, quien es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, pero además cuenta con una maestría en el TEC de Monterrey. Y pues él además imparte cátedra en las universidades La Salle, el TEC de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Es un verdadero placer contar con ustedes por acá, Graciela, Rodrigo, Graciela. Pues ahora sí, dicho lo anterior, el foro es de ustedes. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Gracias Daniel por la presentación. Y bueno, ahorita cedo los micrófonos a Graciela, quien es la experta en estos temas, pero y obviamente pues también egresada de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Entonces, justamente es parte de estos programas de regresar a la universidad un poco de lo que tanto nos han dado. Y bueno, vamos a hablar justamente de todo este tema de riesgos. Seguramente ustedes han escuchado un poco de este concepto de ESG o ASG en español, ¿no? Que tiene que ver justamente con todos los temas ambientales, de gobernanza, sociales, etcétera, ¿no? Y nada más como una pequeña introducción, pues nosotros sabemos que los riesgos, ¿no? O la administración de riesgos, pues tiene que ver principalmente en administrar 4 factores, ¿no? Todo lo que sucede internamente en una empresa, con nuestras personas, con nuestros sistemas, con la tecnología, obviamente, con nuestros procesos, pero también una parte muy importante son todos estos eventos externos que podemos llegar a tener, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos vivido, ¿no? Y bueno, México no se puede quedar atrás, ¿no? México tiene que ser justamente punta de lanza en todos estos cambios porque somos de los países que todo nos pasa, ¿no? Tenemos terremoto, tenemos huracán, pero tenemos sequía, pero tenemos inundaciones, tenemos de todo, ¿no? Entonces, obviamente, la volatilidad que estamos teniendo en nuestro entorno, en nuestro mundo, etcétera, en cuestión clima, pues obviamente nos va a afectar demasiado, ¿no? Lo vivimos obviamente en octubre, finales de octubre, con el huracán Otis, un huracán que sin lugar a dudas va a partir un antes y un después de cómo medimos los riesgos. Inclusive a partir de ese huracán ya se está pensando en otra categoría de huracanes, ¿no? Subir, porque ya el huracán tipo 5 ya no es suficiente, a lo mejor hay que subir, ¿no? Y la intensidad, ¿no? Entonces, eso vamos a platicar un poco porque, sin lugar a dudas, entre más rápido actuemos, mejor o implementemos estos principios ESG, que es de manera global, y México inclusive gubernamentalmente ya está haciendo algo, pero obviamente cuando estamos hablando de gobierno, no importa en qué país del mundo estés, va a ser un poco más lento, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, la iniciativa privada, pues tenemos que ser un poco más puntuales y más rápido en ello, ¿no? Entonces, pues vamos justamente a platicar de todo este tema, de ESG, y con eso pues ya dejo sin más ni más a Graciela que nos cuente qué está viendo ella desde la administración de riesgos referente a estos criterios, y por favor anoten sus preguntas y al final daremos un buen espacio para todas sus dudas, todas sus preguntas, pues que pues sí, que dediquemos un tiempo a ello, ¿no? Entonces, Grace, son todos tuyos, adelante. Sí, muchas gracias, Rod. Espero me puedan escuchar bien.
Bueno, pues entonces, como decía Rodrigo, vamos a platicar hoy sobre los riesgos ESG, ¿no? Y pues primero definamos cuáles son estos riesgos. Entonces, como comentaba, bueno, es Environmental, Social y Governance, por sus siglas en inglés, en México obviamente es ASG. En la parte de ambiente, pues obviamente tenemos todo lo que se relaciona con la calidad y funcionamiento del medio ambiente, contaminación, biodiversidad, cambio climático que está súper de moda, etcétera. En la parte social tenemos todo lo que se relaciona con derechos humanos, el well-being, el interés en las personas per se, equidad de género, explotación infantil. Y en la parte de gobernanza es todo aquello, o sea, toda la parte que se relaciona en tema de gobierno corporativo al tema de transparencia, responsabilidad en el pago de impuestos, diversidad, lo que llamamos aquí como anti-money laundering, ética, todo esto, ¿no? Y es muy común, y sobre todo cuando ahora apenas en México está, digamos, tomando fuerza este tema, que nos quedábamos con la primera parte de ambiente, ¿no? Y entonces decíamos, ah, sí, pues es una empresa que considera riesgos ASG porque hacen reforestación una vez al año, pero no, en realidad, y como ya también lo mencionaba Rodrigo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la propuesta que está haciendo de la taxonomía sostenible, pues sí que consideran dentro de sus índices estas tres categorías por igual, ¿no? Incluso comentaba en las capacitaciones que está haciendo propiamente la Secretaría, que una de las novedades que está haciendo México es que está dando mayor peso, mayor prioridad a todo este tema de equidad de género, ¿no? Lo cual es una buena noticia también para nuestro país. Ahí, antes de continuar, Grace, también importante lo que comenta y quiero puntualizar. Lo que quiero puntualizar es justamente, esto no es un tema de moda, no es un tema que nos dediquemos simplemente a, como dijo ahorita Luis, plantar arbolitos o buscar la famosa pink rate o la cuota de género, etcétera. No, o sea, realmente acuérdense que todo aquel que se dedica a las finanzas, todo aquel que está que tiene que ver algo con los estados financieros, pues nuestro objetivo máximo o nuestra máxima es hacer crecer la acción, ¿no? Y todas aquellas empresas que ya están subidas, digamos que en estos criterios ESG, está siendo comprobado que el valor de la acción se maximiza. ¿Por qué? Porque está dándole una confiabilidad a la sustentabilidad de la propia empresa, ¿no? Entonces, no dejarlo como que es una moda nada más o que es algo que tenemos que cumplir para vernos fancy o que porque viene el gobierno, no, realmente es un tema que sí está haciendo que las empresas valgan más y me parece que eso es nuestro objetivo como actuarios, como financieros, ¿no? Hacer que las empresas pues valgan más a través de nuestras valuaciones, ¿no? Sí, y bueno, justamente esto de donde viene, como decía, no es un trabajo de ahorita de moda, ha sido algo que se viene trabajando varios años atrás. Nosotros obviamente al tener nuestra casa matriz en Europa, pues bueno, digamos que de alguna manera vamos un poco más avanzados en la revisión de todos estos temas y también um, su adaptación o su... Ay, se me fue. Implementación, sí, gracias. Pero bueno, algunas de las fechas importantes las pueden ver aquí. A mí lo que se me hace algunas fechas relevantes que considero es en 2007, estos son algunos de nuestros logros en temas de sustentabilidad. Logramos firmar los principios de responsabilidad en inversiones. En 2012 también firmamos los principios de seguro sostenible y en 2018 la política de carbón térmico. Nos falta mucho camino por andar. Nuestro objetivo para 2030-2050 es poder tener nuestra emisión de carbono cero, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando y también que es importante que sepamos que esto no es una evaluación que se hace de una vez
y ya se queda mapeado por siempre, ¿no? Es algo que está en constante evaluación y movimiento y que tenemos que seguir revisando constantemente. En ese sentido, actualmente nosotros, ¿cómo estamos tratando de cumplir con todo este tema de ESG, ¿no? Ya decíamos que era en tema de ambiente, nosotros tenemos una política muy fuerte en temas de suscripción, de la cual vamos a hablar un poco después con más profundidad, pero a grandes rasgos nos abstenemos de hacer negocios con cualquier institución que cree un daño irreversible al medio ambiente o que esté en áreas ecológicamente sensibles. En el tema social, lo mismo nos sucede con entidades que de alguna manera no cumplen con los derechos o tienen violaciones a los derechos humanos. Y lo mismo pasa en el tema de gobernanza, cuando se identifica, se hace un análisis y se identifica que hay alguna entidad que tiene un comportamiento pobre en tema corporativo, pues también nos abstenemos de hacer negocios con ellos, ¿no? Adicional a esto, tenemos 7 sectores en donde, si bien no está prohibidísimo que hagamos negocios con ellos, sí los tenemos, digamos, bajo una lupa especial por el tipo de negocio y se hace un análisis más profundo para poder determinar si hacemos negocio con ellos o no. Claro, y ahí Grace, para complementar lo que dices, las compañías, ahorita ponemos obviamente como ejemplo la compañía en la que estamos, ¿no? Que realmente hemos hecho labores importantes al respecto. Sin embargo, una cosa es lo que hacemos in-house, ¿no? Lo que hacemos en casa, ¿no? En casa, obviamente tratamos de reducir los viajes al máximo, ¿no? Para justamente reducir esta huella de carbono, pero creo que lo que comenta esta lámina es súper importante. También es con quién hacemos negocio, ¿no? También tenemos que hacer negocio con aquellas compañías que están demostrando también apegarse a estos principios, ¿no? Entonces, el objetivo de llegar a cero emisiones de carbono en 2030, pues no solamente que lo hagamos nosotros como compañía, como empleados, empleadas, sino que también sea un tema de que nuestros clientes están apegándose a estos principios y nos ayudan a llegar, ¿no? Hace poco fue la COP, ¿no? Allí en Europa, y fue realmente algo, pues, son de esas cosas irónicas de la vida, ¿no? Que por un lado se están reuniendo los principales países del mundo a discutir respecto a la reducción de la emisión de carbono en el mundo y los efectos obviamente del calentamiento global, y resulta que pues todo el mundo viajó en su jet privado con N cantidad de personas, etcétera, generando una cantidad de contaminación importante, ¿no? Entonces, esos son temas, pues obviamente hubo muchas noticias al respecto, hubo muchas cosas que pues no te creo, ¿no? Es justamente el decir que la forma y el fondo tienen que cuadrar, porque no importa que hagas una convención, si para dicha convención estás contaminando demasiado, ¿no? Tenemos que ser congruentes, ¿no? Y eso es también lo que buscan las compañías, y en específico nosotros, ¿no? Por un lado trabajo internamente, pero por otro lado también trabajo que mis clientes sean parte también de estos principios, ¿no? Es parte de esta congruencia que tenemos que buscar como compañía, ¿no? Sí, y bueno, y en ese sentido, pues también que es importante que no solo sea, como decía Rodrigo, o sea, un tema interno, que sí es muy importante que nos veamos al espejo y veamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero también es importante voltear y ver cómo nos está viendo el sector, cómo nos están viendo incluso otros sectores que tienen igual o más experiencia y visión en todos estos temas. Y es en ese sentido que también es importante o relevante contar con tanto membresías como formar parte de algunos índices de sustentabilidad para que tengamos pues esa exposición también y que podamos ser reconocidos
como decía Rodrigo, en tema también de darle valor pues a nuestras propias marcas, a nuestra empresa, a nuestra identidad, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido, pues como actuarios y como en el mundo de los seguros, todos nos gusta verlos con números, y quiero aclarar que esta no es el propósito de esta charla, pero pues bueno, no trabajaremos ahora tanto la parte cuantitativa, sino más bien la parte cualitativa de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? Por un lado, en la parte de suscripción, formamos esa sustentabilidad, tratando de tener negocios que sean sustentables. En la parte de inversiones, también poder contar con activos o hacer inversiones en compañías que también cumplan con estos criterios ESG. Y en la parte de operaciones, lo que decía Rodrigo, súper importante, tener coherencia entre lo que pedimos y lo que nosotros hacemos de manera interna, ¿no? Entonces, también nosotros de manera interna estamos hablando, pues, justamente de esta parte de reducción de carbono. Se han reducido los viajes, los boletos de avión, etcétera. Eh, Ahí si nos ayudan con el mute, por favor, ahí en la sala. Gracias. Gracias. La parte también, incluso para los empleados, ¿no? De esta parte del well-being, de esta parte de identidad, de equidad de género. Entonces, todo esto también de manera interna lo trabajamos, ¿no? ¿Qué sucedió aquí para lograr todo esto? En 2022 se hizo un asesoramiento de materialidad para poder tener una estrategia de 2023 a 2025. Aquí que se consideró en la parte de los temas macro, todo aquello que es por temas externos, y en la parte micro, lo que está relacionado con temas internos, ¿no? Y ahí, pues bueno, se identificaron dos cosas: el tema de la materialidad y el tema de impacto financiero. Y con base en eso, pues bueno, se han definido cuáles son nuestros objetivos en el mediano plazo, siendo dos cosas importantes que tenemos que destacar, que es la parte de la adaptabilidad para el cambio climático y el tema del desarrollo del capital humano, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más quieras comentar aquí. No, adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, algunas metas que podemos tener aquí es, bueno, ¿cuánto de mis inversiones quiero que formen parte de los bonos verdes? ¿Cuánto quiero reducir en tema de negocios? O sea, lo que les comentaba, todas estas metas las podemos cuantificar de alguna manera. Y bueno, aquí algo que, perdón. Vamos a pasar al TCFD, que es, por sus siglas en inglés, es Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Y aquí tenemos 4 pilares que trabajamos de manera interna, ¿no? En la parte de gobierno o gobernanza, aquí, por ejemplo, incluso en nuestro consejo de administración, en los comités, todos los miembros del comité ejecutivo tienen responsabilidades que están relacionadas a la sustentabilidad, ¿no? Y todos estos pues incluyen, entre otras cosas, temas relacionados a clima, y este involucramiento se va permeando a la institución a través de diversos programas. Además de que también contamos con departamentos especializados en estos temas. En la parte de estrategia, lo que les comentaba, o sea, se evalúa constantemente hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra estrategia a corto, mediano y largo plazo, y los impactos que estamos teniendo de todas estas iniciativas. En la parte del risk management, justamente vamos midiendo
en nuestro mapa de calor, cómo estamos manejando estos riesgos, si es sensato, si no, cómo estamos midiendo o continuamos midiendo el tema de suscripción, operaciones propias, incluso si en algunos negocios en los que hemos decidido ir, bueno, pues cómo nos funcionó, si a lo mejor decidimos que podíamos hacer una excepción, había las condiciones necesarias para hacer una excepción, bueno, pero ¿y cómo lo monitoreamos? ¿Cómo nos salió este negocio? Y en la parte de métricas y metas, justamente les decía, todo esto es completamente cuantificable, entonces igual hay métricas que incluso forman parte también del desempeño de algunas áreas, ¿no? O sea, en cuanto a porcentajes de participación, en cuanto a porcentajes de cumplimiento, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de todo lo que es el gobierno corporativo. Ahora, otra cosa importante aquí es que cuando hablamos de riesgo climático, generalmente vemos temas como muy negativos y hay escenarios muy pesimistas de ya estamos en el minuto, en el 11:59, ¿no? Del reloj del ambiente y demás, y que sí es verdad, ¿no? Que por eso tenemos que movernos hoy, ahora y tomar acciones desde ya. Pero también hay que ver, o es importante que aprendamos a manejar y a identificar estos riesgos y a crear oportunidades, ¿no? O sea, desde la definición del riesgo, ¿no? O sea, algo que aprendí cuando llegué aquí es que el símbolo chino de riesgo es una combinación que tiene que ver también con oportunidad, ¿no? O sea, y es esto. O sea, sí que hay riesgos, pero por eso es importante cuantificarlos para poder tomar acciones que nos lleven a generar oportunidades para la empresa. En este sentido, bueno, tenemos riesgos físicos, que es justamente dentro de la sociedad, qué expectativa de consecuencias tenemos económicas significativas y en este sentido podemos tener también y generar en nuestras proyecciones de nuestro plan de negocio escenarios catastróficos en donde consideremos estos efectos de cambio climático que tanto nos podrían pegar, ¿no? Y en la parte de riesgos de transición, perdón, no asumir riesgos financieros materiales para la industria, sino en realidad ver cómo podemos o cómo podemos cambiar esta parte del negocio. O sea, si bien la parte de los activos en muchos momentos es más fácil poder llegar a este cambio, generar este cambio, porque pues es a excepción de algunas entidades que tienen que cumplir ciertos requerimientos legales por invertir o desinvertir, pero independientemente de eso es más fácil en las inversiones tener un cambio rápido cuando decido tener una nueva estrategia que a lo mejor en los temas de suscripción, ¿no? Entonces, todos estos riesgos y tenemos que hacer un monitoreo sistemático de cómo están funcionando todos estos cambios. Entonces, aquí, bueno, para complementar lo que comenta Graciela, es importante aquí, desde la lámina pasada y en esta, es que nosotros estamos acostumbrados a que nos han dicho, entre mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Y en este caso no. Aquí en este caso, aunque sí hay una oportunidad, en este caso, mayor riesgo es mayor exposición y por lo tanto, acuérdense que al final, como compañía o como sector asegurador, lo que estamos haciendo es salvaguardar el capital, ¿no? Entonces, si voy a tener una mayor exposición de diferentes riesgos, lo que tengo que hacer es tener mejor medidas de control para que ese capital no se vaya a ver disminuido o sacrificado
por algo que no queremos, ¿no? Aquí por eso no vamos a hablar de rendimientos, no vamos a hablar de ganancias, porque más bien estamos en el escenario de que si no controlo el riesgo, voy a tener pérdidas, ¿no? No estamos en el tema de la especulación, estamos en el lado del riesgo puro. Entonces, esa parte es súper importante porque en estos 4 pilares que se comentaban, uno de ellos es, por ejemplo, la gobernanza, ¿no? El gobierno. Y ahí simplemente es de qué manera estoy teniendo todos los controles que debo de tener, inclusive en personas, no solamente en procesos, la correcta delegación, ¿no? De actividades, de conflictos de interés, etcétera. Y también sabemos nosotros que uno de los riesgos más catastróficos que puede tener cualquier compañía es el riesgo estratégico. Equivocarme en la estrategia cuesta muchos millones de pesos, de dólares en lo que esté invirtiendo la compañía. Entonces, por eso también forma parte de estos 4 pilares, la estrategia. ¿Por qué? Porque es en una compañía de los riesgos más catastróficos. Así que, como en seguros puede ser un huracán o un terremoto, en las compañías equivocarnos en la estrategia pues es lo peor que puede pasar, ¿no? Y ahora sí que para eso no hay seguro, ni siquiera hay coberturas de riesgo o coberturas de inversión que nos ayuden a eso, ¿no? Entonces, ahí súper importante, obviamente, la administración de riesgos y las métricas, pues nos van a ayudar justamente a ir monitoreando, a tener controles más preventivos, más que reactivos. Lo ideal sería que tu gobierno y que tu administración de riesgos estén en el pre y a lo más que sea detectivo, ¿no? Pero no reactivo, porque reactivo significa que ya hubo una pérdida, ¿no? Y creo que estamos en un mundo, y no me dejarán mentir, que donde ya pesa, lo que ya pesa también muchísimo es la reputación de las personas, ¿no? Y la reputación de las compañías. Entonces, si tenemos un escándalo por algún riesgo mal controlado, las distribuciones de pérdida o las colas, que famosas colas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, una binomial que rápido va a llegar, pero después vamos a tener una cola larguísima en lo que controlo todo el escándalo reputacional, ¿no? Entonces, luego aminoran mucho ese tema, pero para mí ya es un tema que tenemos que estar mucho más enfocados, ¿no? Entonces, adelante, Grace, porfa. Ok, sí, y bueno, en este sentido, bueno, solo de manera ilustrativa, había este ejemplo, ¿no? De Shanghái, de estos cambios que podemos nosotros tener y que de alguna manera nos pueden ayudar también, ¿no? Lo que les decía acá atrás, verlo también como una oportunidad, ¿no? ¿Nos ayudan, please, con su mute? Muchas gracias. Bueno, les comentaba, ¿no? Regularmente actualizamos nuestros modelos también de catástrofes naturales, porque como decía Rodrigo, este tema está cobrando muchísima relevancia. En los últimos años, como bien saben, la última década de eventos catastróficos ha superado por mucho la década anterior, ¿no? Entonces, esto sigue en aumento y bueno, que tenemos que tomar acción en todo esto, ver también las áreas de oportunidad que se tienen. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el tema de cambio de la vulnerabilidad, pues es esencial, ¿no? Porque en todo el mundo ya es algo que estamos viendo, no es solo que aquí en México, como decía, se materializa muchísimo, porque decía, tenemos de todo, ¿no? Desde inundación, sequía, terremoto, todo, ¿no? Pero no solo aquí, sino en todas las partes del mundo y tenemos que hacer negocios con todos los países, ¿no? Entonces, que sí es muy importante esta parte. Y también el tema de concentración, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos muy definido también dentro de nuestros apetitos de riesgo y de acuerdo a la regulación mexicana, ¿no? O sea, el tema también lo tenemos en la parte de riesgo de concentración, porque también esto sucede. Cuando no estamos atentos a esto, pues en algún momento pasó, ¿no? En los huracanes y es muy frecuente que tengo a lo mejor asegurados a toda la zona hotelera de Cancún y pues ya valió. O a toda la zona hotelera de Acapulco y ya valió.
Entonces, es bien importante tener esta parte de diversificación del riesgo también, ¿no? Ahora, perdón, vamos a algunos ejemplos de la parte de tema de suscripción, y era lo que les decía, ¿no? En la parte de suscripción, ¿qué es lo que sucede, al menos acá? Y que es algo que deberían estar haciendo a nivel sector las compañías, ¿no? Cuando llega una propuesta, ¿qué podemos hacer? Tenemos 4 opciones. Se hace la evaluación del riesgo ESG, y les comentaba, cuando vemos que son instituciones que, o sea, dañan el medio ambiente, o que tienen algún tema reputacional, o que tienen algún tema de personas, esclavitud, explotación infantil, lo que sea, pues nos abstenemos mejor de hacer negocios con estas personas. Pero también puede ser que tengamos un riesgo bajo o medio, y bueno, en ese caso será el suscriptor, en nuestro caso, el que decida si vamos o no vamos, ¿no? Pero cuando son riesgos altos, también se puede hacer una evaluación adicional, y ahí es que tenemos personas muy capacitadas en el tema, muy expertas en este tema, que se hace una evaluación muchísimo más puntual para que podamos definir si procedemos con condiciones, que también se vale, o volvemos al punto 1 y preferimos la abstención, ¿no? Y aquí, bueno, algunos ejemplos de lo que hacemos es justamente en esta y en las siguientes 2 láminas vamos a ver esto, pero por ejemplo, aquí somos reaseguradores en esta parte de la construcción de molinos de viento de Sur Corea, y esto también nos ayuda a formar parte de este cambio, ¿no? De energías sustentables, ¿no? Y bueno, otro de los casos también que queríamos compartir con ustedes es el desarrollo de una solución de seguros para actividades de reforestación. Y esto está coordinado también con una ONG brasileña, entonces eso también nos permite pues formar parte de este cambio activamente. ¿Hay algo adicional? Ok. Entonces, otro de los grandes temas también es la parte de las inversiones que sean sustentables, ¿no? Entonces, aquí es importante que sepamos que nosotros tenemos 3 puntos importantes dentro de la estrategia de inversión, que es el compromiso, la inclusión, y por ende, pues lo que no incluyas, lo excluyas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos considerando 100% de criterios ESG, ¿no? Y ¿qué hacemos también en ese sentido? Si bien no estoy diciendo que el 100% de nuestras inversiones están en bonos verdes, sí que se ha definido un porcentaje a nivel global para que una parte importante esté considerada en este tipo de bonos, pero también que los otros que no son bonos verdes también sean instrumentos en instituciones que cumplen con las características ESG, ¿no? O sea, que si bien no están clasificados como bonos verdes, son instituciones que no tienen temas de deforestación, de algún tema a lo mejor de incumplimiento regulatorio, de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces sí también se hace un análisis en esta parte de las inversiones para garantizar que en realidad nuestras inversiones son sostenibles. En ese sentido, pues bueno, algo que nos ha caracterizado es que ponemos metas, ¿no? Tomamos acciones, las medimos y también reportamos, informamos a nuestros accionistas y también a nuestros partners de manera
transparente, ¿no? Incluso, bueno, más adelante o al final de la presentación les vamos a dejar varios links en donde pueden ustedes consultar todas las publicaciones bueno, no todas, una gran parte de las publicaciones que ha hecho Swissdream a nivel global en esta materia, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta presentación ha sido preparada en gran parte por el equipo especializado de ESG en Suiza, ¿no? Y obviamente se hacen adecuaciones o adaptaciones para la sesión, pero que hay un estudio amplio por detrás de todo esto. Bueno, ahora, en la parte de sustentabilidad, perdón, operativa, también vemos, por ejemplo, el tema del CO2, el programa, ¿no? Que decíamos, do our best, remove the rest. Entonces, en esa parte, ¿qué es lo que hemos hecho? Y ya lo hemos mencionado, se han cortado viajes aéreos, ¿no? Para poder tener lo menos posible en ese sentido, se buscan otras alternativas y otras opciones. Y bueno, que también con la pandemia nos permitió explotar un poco más el tema de tecnología que nos ayude a estar presentes, ¿no? También de alguna manera con equipos o compañías de otros países. Y también el tema de nuestras oficinas, por ejemplo, ¿no? O sea, tratamos de tener oficinas que cumplen con los requerimientos para tener la menor huella de carbono. Otra de las cosas es en el tema de el precio interno del carbón. Estamos incentivando la reducción de las emisiones y usamos fondos para la transición de certificados también para la remoción de la huella de carbono. En otro tema en tema de empleados, por ejemplo, eso también ha sido súper importante. Hay una app de uso individual para los empleados que podemos nosotros accesar a ella. Y entonces está padrísimo porque llenas un cuestionario y te va diciendo cuál es tu huella de carbono, el impacto que tú tienes en el mundo, en el planeta, no en la oficina, sino en tu vida diaria, con lo que comes, con lo que consumes, cómo te mueves, ¿no? Entonces la verdad es que está bien padre porque te ayuda a tener objetivos reales, igual en el corto, mediano y plazo, de cómo puedes disminuir tu aporte en ese sentido, ¿no? E incluso, perdón, hay a nivel global, todavía no me toca, ¿no? Llevo poco tiempo en la compañía, pero a nivel global hay incluso algunos certificados que te ayudan a compensar cuando tienes algún tipo de reducción de huella de carbono, ¿no? Entonces, eso también forma parte de estas iniciativas de no dejarlo solo a nivel institución, sino también contribuir pues más activamente a todo este tema. Y lo que decía Rodrigo, ¿no? Nuestra meta 2030 es nosotros vamos a poder llegar al net zero de carbono, pero en 2050 también poder decir todas las personas con las que hacemos negocio están también ahí, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, adelante, pero si quieres ahí te digo un poquito. Ahí, no, siguiente. Perdón. En lo de la gente. Ok, perfecto. Entonces, justamente ahí lo que comentaba Graciela es muy importante, de no solamente estamos enfocados en nosotros como compañía, ¿no? También nos importan nuestros empleados, ¿no? Y el desarrollo sostenible. Como comentaba también, los empleados son o somos gratificados si en dado caso en nuestro comportamiento de vida hacemos ciertos cambios, ¿no? Les voy a contar algo que es muy singular, ¿no? Pero está comprobado que, por ejemplo, las vacas, ¿no? Son de los animales que más contaminan, ¿no? Que más generan CO2. Entonces, casi, inclusive si tú cambias
tu comportamiento, tu alimentación, etcétera, también eso te va a ayudar justamente a balancear, ¿no? La famosa huella de carbono, hay muchos programas en la web, ¿no? O páginas donde si tú le pones, oye, ¿cuál es mi huella de carbono? Te va a decir, oye, ¿qué haces en tu día a día y cómo lo reduces, ¿no? Entonces, como les digo, es un tema de congruencia. No solamente me importa que nuestros clientes sean clientes, digamos, que siguen los principios ESG, sino que también nuestros empleados, ¿no? Que sean íntegros, que construyan realmente pues algo en la sociedad, ¿no? Por eso aquí lo que se dice es que tienen que tener un liderazgo, no solamente aquí en la empresa, también en sus entornos, ¿no? Manejamos también muchos grupos enfocados a todo el tema de Inclusion and Diversity, LGBT, ¿no? Race, también, aquí en México, por ejemplo, poco se habla de toda la gente afrodescendiente, ¿no? Afromexicana, ¿no? Y cómo debe de ser incluida en la sociedad, ¿no? Las propias poblaciones indígenas también tenemos que trabajar, ¿no? Personas con discapacidad, ¿no? También tenemos que trabajar en ellas, ¿no? Entonces, es parte de no solamente crear una compañía, sino yo le hablo de crear una cultura, ¿no? Crear realmente toda una atmósfera que salga hacia todos lados y que se cree, creo que estaba como por ahí del segundo slide, un efecto umbrella, ¿no? Un efecto paraguas de todo esto es lo que has hecho y vamos a abrazar absolutamente toda la sociedad, ¿no? Ya se convierte no en una ecuación ganar-ganar, como nos han dicho, o como estábamos acostumbrados de gana el cliente, gana la compañía, ¿no? Ya es una ecuación con doble igualdad, digamos, ganar, 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 donde gana la compañía, gana el cliente, pero en esta relación también gana el entorno, gana el contexto, ¿no? Entonces, también por eso nos enfocamos mucho a la estrategia con la gente, ¿no? Con las personas. Muchas gracias. Sí, es correcto. Y bueno, algo que comentábamos es que todo esto está permeado en todo nuestro gobierno corporativo, incluso, o sea, desde el board de directores, ¿no? O sea, hay funciones específicas incluso para temas de sustentabilidad o sostenibilidad. Y pues bueno, eso se integran estos criterios de ESG a través de diferentes comités en todos nuestros ramos o sea, tanto en el negocio de seguros como en el de reaseguros, tanto en vida como en daños, o sea, se permea la información a toda la institución y la verdad es que algo que está muy padre es esta parte de que, o sea, tú ves dentro de las políticas, dentro de los manuales, dentro de todo, se hace referencia y se vive, ¿no? Es una cultura que se vive. Entonces, por eso les decía, el cambio a veces es un poco complicado. Antes de estar aquí, por ejemplo, en la institución en donde estaba yo antes, se hablaban de todos estos temas y se hablaba igual del tema de equidad de género y se hablaba del tema racial y el LGBT y todos estos temas, pero yo he notado el cambio de cómo se queda en el papel o ya se vive, ¿no? Y creo que eso sucede justamente cuando todos y cada uno de los miembros pues de tu pirámide organizacional en realidad lo vive, ¿no? Sí, gracias. Y sin lugar a dudas, es un tema muy importante y que me parece que no es negociable y está muy en línea con el governance, es el cumplimiento, ¿no? Todo lo que es compliance, que compliance va a incluir el cumplir con las reglas, con las leyes de los diferentes países donde nos encontramos, pero también cumplir con nuestros códigos de conducta internos, ¿no? Y para eso las empresas están llenas de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestros valores que es integridad, trabajo en equipo, pasión para hacer tu trabajo, agilidad y centrarnos en el cliente, ¿no? Y yo siempre he dicho pues también tú, si siempre que entra una persona y cuando está en su onboarding, yo me siento con las personas y les digo, oye,
investigaste un poco a la empresa, sabes cuáles son nuestros valores, le muestro estos valores y le digo, ¿te identificas o no te identificas con ellos, no? ¿Por qué? Porque estar en una empresa donde no te identificas con sus valores, perdón, pero es una pérdida de tiempo, no vas a estar nunca feliz, nunca vas a estar a gusto y tus motivadores van a ser otros, ¿no? Entonces, hay empresas para todos, ¿no? Hay empresas para todo tipo de valores y creo que eso también es parte de adherirse, parte de estar justamente con esta S de lo social, ¿no? Sí, y justamente, pues como decías, no sé, todo esto se alinea al tema de cumplimiento. Incluso en el tema de compensación, como les decía, pues es esta parte también de preocuparse por la gente, retener y motivar a los que estamos aquí, tener un pago equitativo por lo que hacemos sin importar tu género, tu raza, nada, ¿no? Entonces, esto forma parte también de la sustentabilidad de la compañía. Entonces, como pueden ver, y a lo que quiero llegar con todo esto es que en todas las áreas de una empresa es importante que forme parte de la sostenibilidad o en todas ellas cabe un pedacito de sustentabilidad, ¿no? Y bueno, solo para concluir, Deloitte hizo un estudio respecto a qué deberían hacer las compañías de seguros en 2024, pues justamente pues para ser mejores, para crecer el sector, etcétera. Y es muy curioso, digo, aquí les dejo las 5 cosas que ellos consideran, aunque la uno no tengo muy claro cómo podría las compañías de seguros cambiarlo, pero bueno, ese es otro tema. Pero hay dos de 5 que tienen que ver con el tema de sustentabilidad, ¿no? Que son el acceso e inclusión para todos los grupos y segmentos que actualmente no están protegidos, y el otro que tiene que ver como construir la confianza del consumidor, pero siendo transparentes, y estas palabras les van a sonar, transparentes, responsables y envolviendo a la sociedad, bueno, involucrándose en temas sociales y del ambiente, ¿no? Entonces, para allá vamos todas las compañías de seguros, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y que les decía, en México ya se comienzan a hacer diversos trabajos, ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues ya está trabajando también en todo este tema de la taxonomía sostenible y de poder cuantificar todos estos temas para que vayamos encaminados hacia allá, ¿no? Perfecto, pues prácticamente ya estamos cerrando, ¿no? Para abrir el espacio unos minutos para preguntas y consultas adicionales o aportes. Pero antes de esto, pues justo lo que yo quiero cerrar es la importancia de actuar lo más pronto posible, ¿no? Me quedo con este outlook de que puso Graciela. ¿Por qué? Porque hoy en día las tarifas que tenemos prácticamente en el sector asegurador traen una frecuencia o una severidad que no trae la volatilidad que estamos recibiendo hoy en día, ¿no? Normalmente eso estaba en el mercado de reaseguro, estaba en las colas, ¿no? De nuestras distribuciones. Sin embargo, esas colas ya no tienden a cero, ¿no? Cada vez la curtosis está más alta y eso significa que el escenario catastrófico pues va a tener mucho más impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que anticiparnos. ¿Por qué? Porque estamos ahorita con una tarifa que no está incluyendo esa volatilidad, pero por otro lado estamos teniendo un mayor gasto administrativo. ¿Por qué? Porque tengo que ser reactivo a lo que me está pegando del entorno. Entonces, eso está ocasionando, o eso va a ocasionar 2 cosas. Tarifas altas, pero las estoy haciendo posteriori, ¿no? A lo que está sucediendo, 1. Y 2, también lo que dije al principio, un decremento, un desgaste de capital. ¿Por qué? Porque ese dinero va a salir de las empresas, ¿no? Simplemente en nuestros escenarios en las reservas, cuando hagamos nuestros distintos escenarios, pues también se va a ver un poco repercutido, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de adáptate, implementa, porque de esa manera, justo el punto número 1 que decía Graciela, es de esa manera
la frecuencia y la severidad la voy a adaptar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cultura de mucho mayor prevención y sustentabilidad de acuerdo al contexto. Entonces, bajo un poco la frecuencia, la severidad, la controlo, sí, pero vamos a estar ahorita en una etapa de transición donde sí todo mundo necesitamos invertirle, no solamente el sector asegurador, nuestros clientes tienen que invertir. ¿Para qué? Para tener una cultura de prevención de riesgo, disminuir y con ello, ¿no? Ayer o antier, creo que ayer escuché, sí, creo que ayer escuché en las noticias que, por ejemplo, Acapulco no estaba listo para estos vientos, por lo tanto, los edificios no estaban, muy pocos edificios en Acapulco están construidos para que justamente las corrientes de aire logren hacer el daño. Lo que hacen es, así están los edificios, entra el aire y pues obviamente hicieron esa destrucción por el choque. Tenemos, por ejemplo, ahí revisen estos parques que están en Cancún. Xcaret, por ejemplo, es uno de ellos. Xcaret está construido de cierta manera que conforme llegan los vientos, la propia edificación hace que los vientos no hagan daño a la estructura, ¿no? Entonces, justamente es parte de esta sustentabilidad. Por ahí también encuéntrenlo, hay creo que un documental en YouTube donde les puede ayudar justamente en revisar hasta cómo en cada quien desde su trinchera puede ser sustentable, ¿no? Entonces, con esto, pues, te pasamos la palabra, Daniel. No sé si hay preguntas, comentarios. No alcanzamos a ver la sala de Zoom, entonces no sé si hay en el chat si hay algo o alguien que quiera prender su micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Graciela. Qué presentación tan interesante. Miren, tenemos una pregunta de parte de Abraham Velarde. Hola, Abraham. Hola, hola, ¿cómo están? Primero que nada, agradecerles por la sesión, estuvo muy interesante. Creo que es un tema muy, muy importante en la actualidad. Pero bueno, mi pregunta es justo este último tema que tocaban, de la adaptabilidad que debe de tener el sector asegurador y reasegurador ante estos cambios climáticos. ¿Cuál piensan que sea el efecto a largo plazo de eh, pues este deterioro climático eh, pues que estamos viviendo, ¿no? Y que es una realidad en el sector asegurador? O sea, por ejemplo, para suscripción de seguros de riesgos catastróficos, en algún momento eh, este deterioro ambiental puede derivar en que dejemos de suscribir este tipo de riesgos. Ok, ahí gracias, Abraham, por tu pregunta. Y ahí lo que te puedo comentar es, vamos a empezar, y lo estamos notando, ¿no? Un endurecimiento del mercado de reaseguro, ¿no? Realmente no querer dar tanta capacidad por la cantidad de eventos catastróficos. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tarifas más altas, ¿no? Los últimos años, prácticamente desde que empezó pandemia, estamos en un efecto contrario. Por un lado, tenemos muy endurecido el mercado de reaseguro con tarifas muy altas, con muy poca oferta, ¿no? De capital catastrófico, ¿no? Y por otro lado, seguimos con un mercado blando o un soft market en seguros, donde seguimos peleando por precio, ¿no? No quiero decir el nombre de la compañía, pero hay una compañía que ya por segundo evento catastrófico la hace en el mercado, ¿no? Que dice, oye, pasa un evento catastrófico como fue el terremoto del 2017 y ahora el huracán Otis, ¿y qué tienes que hacer? Pues lo normal es, de acuerdo a mi experiencia, subo precios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo hago una inferencia estadística, si quieres, sin tanta distribución. Pero ¿qué hicieron? Lo que hicieron es, vamos a aprovechar, bajamos precio y bueno, nos pegó a todo el mercado porque esta compañía, que no diré el nombre, pues agarró y acaparó el mercado, ¿no? Yéndose a una experiencia antes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a largo plazo? Ahorita sí estamos en una transición donde vamos a tener un endurecimiento, pero sí esperamos que vaya ese precio o esa alza de precios del mercado de seguro vaya a pegar en el mercado de seguros subiendo tarifa. Y lo que va a suceder también es que lo que vamos a tener es que los eventos catastróficos van a estar mucho más dentro de nuestra mutualidad y no tanto digamos que en nuestros extremos. Entonces, ahí qué es lo que va a suceder en el overall, en nuestra mutualidad total, sí se esperaría un aumento de precio por lo que va a suceder. Pero ahorita en esta transición sí va a haber mucho rechazo, pero es parte del cambio que tenemos y por eso las empresas pues tienen que estar un poco
¿cómo decirlo?, preparadas para este cambio o esta posible no cobertura de riesgo que el sector, pues obviamente, va a defender su capital, ¿no? Entonces, es lo que va a suceder, Abraham. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Abraham. Muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. Yo tengo una pregunta. Fíjense, nos están platicando acerca de riesgos ASG, ¿no? Como se conocen en español, ¿no? Y viene a mi mente la Agenda 2030 de Naciones Unidas porque, porque siempre nos platican de estas dos iniciativas, estas grandes iniciativas, tanto los riesgos ASG como la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y bueno, pues por lo que veo, en Swiss tienen implementado pues incluso todo un área para encargarse de estos riesgos. Eh, y bueno, yo me pregunto, ¿también tienen implementada un área para aquella otra agenda o van junto con pegado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo concibe Swiss Re? ¿Yo? Ok, voy. Entonces, sí, realmente esto, Daniel, realmente es una directriz grupal. Entonces, obviamente estando Swiss Re con casa matriz justamente en Suiza, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente tuvimos mucha influencia desde lo que fue Basilea y por supuesto la implementación de solvencia en Europa, y desde ahí obviamente siempre tenemos como una silla o siempre tenemos una voz, ¿no? Y con eso pues también nosotros tenemos que ser punteros en estas implementaciones. Por eso la agenda de la ONU 2030 pues cuadra mucho con nuestro 2030, ¿no? Inclusive antes de pandemia pues escuchábamos las famosas agendas 2020, ¿no? La visión 2020, que es la visión perfecta, pero bueno, cayó la pandemia y todo se partió para 2030, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estamos siguiendo ese patrón, y eso viene desde nuestro consejo de administración y por supuesto la presión que tenemos de todos los accionistas, ¿no? Entonces eso, por eso concuerdan mucho las agendas, y prácticamente ya no hay áreas que estén implementándolo, prácticamente es una cultura que ya está implementada en todos los niveles de la compañía. Eso es, eso es. Entonces es más bien, todo el mundo está trabajando, está contribuyendo en esto y me imagino que tiene que estar reportándolo, pues en este caso a Suiza, ¿no? Exactamente, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de alguien en el foro? Los micrófonos están abiertos. Bueno, están disponibles para que los abran. No más preguntas. Bueno, en ese caso, Rodrigo, Graciela, Rodrigo, ¿es posible que nos regalen para cargar la presentación posteriormente al canal de YouTube de estas jornadas? ¿Es posible que nos regalen una liga a la presentación y que más aún pues nos regalen la posibilidad de ustedes contestar a las preguntas que la gente haga en el video? Sí, claro que sí, compartimos, ahorita vemos una liga, ¿no? Se las compartimos, adicional de compartir con ustedes, Daniel, la presentación, y por supuesto estaremos atentos al canal para contestar ahí cualquier pregunta que vaya saliendo en estos días que suba el video. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pues entonces, si no hay más, pues resta simplemente agradecerles a Graciela, a Rodrigo por la presentación. Me parece un tema súper importante, muy en boga. Además es un tema muy delicado por las implicaciones pues, sociales, ¿no? que tiene. Y bueno, pues ahí está cómo es que una compañía pues, de orden mundial como Swiss Re atiende la agenda ASG. De nuevo, pues muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, Graciela. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bonita tarde. A todos, bye bye. Gracias mil. Hasta luego. Saludos. Bye. Bye bye.